nos acercamos a tener nuestro tiempo de estudio. Hoy vamos a hablar sobre el tema Un pueblo firme. Vamos a estar hablando un poco acerca de los capítulos 3, 4 y 5 del libro de Primera de Pedro. Vamos a ir viendo algunos pasajes, algunos textos que hay importantes para nosotros en ese libro, en esos tres capítulos, aunque no vamos a tocar, verdaderamente no vamos a tocar los tres capítulos completos, no tenemos el tiempo para hacerlo. Sin embargo, vamos a ver tres pasajes o tres versículos, ¿verdad? Tres narrativas que se encuentran en esos capítulos. Busque su Biblia, capítulos 3, 4 y 5 del libro de Primera de Pedro, un libro que es muy importante, un libro que venimos estudiando hace algunas 2 semanas, ¿verdad? Comenzamos a hablar sobre este libro y me parece a mí que hoy, ¿verdad? El Señor nos invita a que podamos seguir en esa experiencia de crecimiento, de discipulado y de enseñanza. Así que hoy vamos a hablar un poco acerca de este libro y yo le voy a pedir que usted mantenga su atención, ¿verdad? Y que usted pueda ser partícipe de esto que vamos a compartir en esta noche. Vamos a tratar de hacerlo de una manera diferente, ¿verdad? Un poco más creativo, más activo, ¿verdad? Dándole el espacio para que usted también participe. Pero antes de llegar a ese momento, quiero que entendamos una cosa. Nosotros los creyentes, los cristianos, estamos capacitados, y escuche bien la palabra que estoy utilizando, estamos capacitados para soportar pruebas difíciles. Repito, nosotros como creyentes, como cristianos, estamos capacitados para soportar pruebas difíciles, pero nosotros podemos soportar esas pruebas difíciles solamente a través de la gracia de Dios. O sea, no hay otra cosa que es fuera de la gracia de Dios que nos permita a nosotros soportar pruebas difíciles. Y digo esto porque muchas veces nosotros perdemos de vista que el sufrimiento en el cristianismo, a veces lo vemos como algo malo, como algo que no viene de parte del Señor o que muchas veces viene de parte del Señor y que nos afecta. Pero vuelvo y repito, si nosotros estamos en Cristo, si nosotros somos creyentes, ¿verdad? Y solamente por la gracia de Dios, nosotros los creyentes, los cristianos, podemos soportar pruebas difíciles. Así que es el propósito mío en esta noche que nosotros miremos, nos acerquemos al texto bíblico con ese pensamiento, con esa manera de ver la escritura. Es a través del sufrimiento muchas veces que nosotros vemos, ¿verdad? La mano de Dios, que vemos la gloria del Señor. Y por más difícil y fuerte que sea la prueba, Dios nos ha dado a nosotros la capacidad para soportar la prueba. Recuerde que nosotros tenemos algo que el mundo no tiene. Nosotros tenemos a Jesús, nosotros tenemos a la tercera persona de la Trinidad, tenemos al Espíritu Santo. Desde que nosotros nos convertimos, desde que nosotros fuimos regenerados, que fuimos santificados, que fuimos justificados, el Señor puso en nosotros un sello. El libro de Primera de Corintios capítulo 12 habla un poco acerca de eso, el sello del Espíritu, y somos sellados y nosotros tenemos esa capacidad. El problema muchas veces es que a veces como creyentes se nos olvida que nosotros fuimos, ¿verdad? Sumergidos en la gracia de Dios, que fuimos revestidos de la gracia de Dios, que nosotros fuimos vestidos de un nuevo hombre y una nueva mujer. Así que eso nosotros no podemos olvidarlo, mis queridos hermanos y hermanas. El sufrimiento no puede provocar en nosotros calamidad, no puede provocar en nosotros incertidumbre. ¿Por qué? Porque tú y yo somos hijos de Dios y tenemos la gracia de Dios sobre nosotros. Y yo quiero que eso en esta noche quede claro, ¿verdad? Y podamos mirarlo, podamos entenderlo y podamos disfrutarlo, ¿verdad? Como el Señor nos los quiere enseñar y como el Señor realmente nos lo enseña en la Escritura.
Le voy a pedir a mi hermana Margarita, que está, la vi por ahí, que me lea lo que aparece en pantalla. Léame por favor ese versículo bíblico que aparece ahí. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 13 al 15. ¿Qué nos dice la palabra del Señor, hermana Margarita? ¿Y quién es aquel que les podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Mas también si alguna cosa padeces por causa de la justicia, bienaventurado soy. Por tanto, no te amedrentes por temor de ellos ni te conturbes, sino santifica a Dios el Señor en tu corazón y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Excelente. Muchas gracias, hermana Margarita, por ayudarnos a leer ese verso bíblico. Y esos versículos que nosotros acabamos de leer en esta noche son el resultado de una experiencia cristiana en la iglesia a la que Pedro le está escribiendo. Si usted se fija, usted se va a dar cuenta que en su pantalla a la parte de abajo dice sin miedo. Y esa expresión sin miedo, que muchas veces se ha utilizado o se utiliza para darle prioridad a otras cosas, es importante que nosotros como hijos e hijas de Dios, repito, como creyentes, mire, nosotros no podemos pedirle a una persona que no sirve al Señor, a un impío, a una persona que no se congrega, a una persona que no conoce la Escritura, que no conoce la Biblia, que tenga esa experiencia o esa fortaleza realmente de soportar la prueba. Por ahí se ha dicho muchas veces que la prueba es sinónimo de incertidumbre, que es sinónimo de persecución, que es sinónimo muchas veces hasta de maldiciones, ¿verdad? Yo lamento como a veces muchos creyentes creen en esas posturas que para nada están alineadas con lo que nos enseña el Nuevo Testamento. Pero las pruebas, queridos hermanos y hermanas, como yo decía hace un rato, deben producir en nosotros mayor peso o mayor confianza en nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero que en esta noche usted y yo podamos de una vez y por todas, ¿por qué no? Pensar y tener claro realmente lo que el Señor nos dice y lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Óigame, nosotros no somos personas para estar pensando y renegando por las cosas que nos suceden o por las cosas que nos pasan. No, nosotros somos personas que me parece a mí que ya tenemos que entender y tenemos que aprender que el Señor ha depositado en nosotros confianza, que el Señor ha depositado en nosotros fuerza, fortaleza para seguir adelante. Y sin embargo, cuando nosotros miramos un poco el contexto bíblico, Pedro, que es a quien se le atribuye, por supuesto, esta epístola, esta carta, sabía de primera mano, había conocido lo que significaba vivir a través de las pruebas, a través de pérdidas, a través de sufrimientos, a través de todos esos problemas que él atravesó en su vida, ¿verdad? De acuerdo a lo que nosotros encontramos en los evangelios y también en el libro de los Hechos. Son dos momentos en la vida de Pedro, ¿verdad? En los evangelios, entiéndase Marcos, Mateo, Lucas y Juan, y también el libro de los Hechos. Nosotros podemos encontrar en esos 5 libros muchas experiencias que Pedro tuvo de sufrimiento, de pérdida, de pruebas. En un momento dado lo perdió todo, de acuerdo a Mateo capítulo 4, versículo 20. En un momento dado le falló a Cristo, ¿se acuerda? Cuando lo negó, ¿verdad? En un momento dado también sufrió físicamente, de acuerdo a Hechos capítulo 5, versículos 40 al 41. En otra ocasión experimentó críticas y en otra ocasión experimentó se enfermó, o mejor dicho, se enfrentó a una muerte segura, ¿verdad? De acuerdo a lo que nosotros encontramos en diferentes experiencias en la Escritura. Así que Pedro, con toda confianza, nos puede hablar a nosotros, como le habló a la iglesia de aquel momento, de lo que significa vivir bajo persecución o vivir bajo las pruebas, vivir bajo momentos difíciles y duros. Mire,
yo sé que todos nosotros aquí, ¿verdad? Y yo no quiero ser insensible, pero todos nosotros aquí, en algún momento dado de nuestra vida cristiana, hemos renegado, hemos dicho que el Señor no está con nosotros, hemos dicho que para qué valdrá la pena servir al Señor, para qué le sirvo al Señor, si me está pasando esto, aquello, lo otro. En algún momento de nuestra vida cristiana, nuestra vida cristiana, me parece que hemos pensado de esa manera y hemos dicho algunos ejemplos que ya mencioné. Sin embargo, también me parece a mí que tiene que haber un momento en la vida de nosotros como cristianos que ya las pruebas y los problemas, aunque no los vamos a negar y aunque no los vamos a ignorar, vamos a saber manejarlos y vamos a saber trabajar con ellos. ¿Qué quiere decir lo que estoy diciendo? Lo que me refiero es que aunque llegue, por ejemplo, una crisis o una situación difícil, esa crisis o situación difícil no mueva mi fe, no me mueva el piso, no me mueva mi manera de creer. Al contrario, que aunque llegue eso difícil a mi vida, yo pueda seguir manteniendo la cordura, la firmeza en el Señor. Y eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pedro aquí en estos versos del capítulo 3, versículos 13 al 15. Si usted se da cuenta, es la continuación de lo que nos habló el miércoles pasado nuestra hermana Lisa, ¿verdad? Con aquellos deberes que tenían para algunos, para los creyentes de aquella época. Pero el principio de que las personas no son castigadas por hacer bien el bien es universal, aunque a veces es inconsistente. Y esto yo lo digo porque muchas veces la ignorancia ha ocasionado que nosotros, ¿verdad? Pensemos que todo lo que es malo o todas las pruebas o todas las cosas difíciles provienen de Satanás, provienen del diablo, provienen del infierno. Y la mayoría de las veces nosotros le echamos la culpa a nuestro enemigo. Pero no necesariamente todo lo malo, ¿verdad? O todas las cosas que nosotros consideramos malos o malas provienen de Satanás. No, hay momentos y hay cosas que ocurren, ¿verdad? Dentro de lo que es la vida del ser humano. Y si nosotros afirmamos, escuche bien esto, si nosotros afirmamos y lo declaramos todo el tiempo que Dios es soberano, ¿verdad que eso lo creemos? Si usted lo cree conmigo, afírmelo, ¿verdad? Casi todo el tiempo nosotros decimos Dios es soberano, ¿verdad que sí? O sea, si entonces nosotros creemos y afirmamos que Dios es soberano, entonces también pudiéramos decir que todas las cosas, ¿verdad? Son permitidas hasta cierto punto por la voluntad de Dios. Que hay cosas que nosotros no llamamos, que no provocamos que ocurran, perdón, y pasan. Sí, amén. Pero también hay cosas que nosotros pedimos y ocurren. ¿Qué quiero decir con esto? Que la soberanía de Dios, Dios actúa dentro de lo que Él es y el rumbo que Él ha determinado para nosotros como humanidad y como sus hijos y hijas es incambiable. Nosotros no tenemos la capacidad de cambiar, ¿verdad? Esa soberanía y esa, ¿verdad? Si podemos llamarle también voluntad del Señor. Ahora, hay una bendición especial para aquellos que sufren persecución, como Cristo lo declaró en Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. En una ocasión, escuche bien, los apóstoles se alegraron de que se les considerara dignos por sufrir por Cristo, de acuerdo a Hechos 5:41. Y Pedro ahora escribe, interesantemente, ahora Pedro le escribe a aquellos que bien podrían enfrentar la persecución en su forma más feroz. Pedro le está ordenando a ellos a denunciar la fe cristiana o perder la vida. En otras palabras, Pedro le está pidiendo a ellos que tengan valor ante el peligro. Eso es lo que está tratando de enseñarle Pedro, ¿verdad? El apóstol, el escritor de esta epístola, a la iglesia. A nosotros poder, y de la misma manera nos enseñan también a nosotros, a poder denunciar, o sea, la fe cristiana o perder la vida. La gran pregunta que surge en este momento para nosotros es la siguiente: ¿tendremos nosotros la capacidad, la valentía de por denunciar el evangelio perder nuestra vida? Eso es una pregunta que yo creo que, ¿verdad? En algún momento de
del camino o del caminar con el Señor, yo creo que nosotros tenemos que hacerla. Yo creo que tenemos que reflexionar en ella. Tendremos la capacidad de vivir, o mejor dicho, de denunciar el evangelio, aunque eso nos cueste nuestra existencia en este mundo terrenal. Una pregunta que me parece a mí que en algún momento de nuestra vida tiene que ser contestada. Y yo quiero, o mejor dicho, yo espero que a través de este estudio en esta noche nosotros podamos despertar un poco y salir de nuestra zona de comodidad. Miren, nosotros estamos muy cómodos, estamos muy tranquilos, a veces estamos muy sedentarios, y mientras ocurren las cosas allá afuera, mientras ocurren situaciones difíciles, mientras ocurren todas esas cosas, a veces nosotros nos encerramos en nuestro castillo de fe y en nuestra experiencia cristiana y pensamos que como eso no me toca ni me afecta a mí, pues yo estoy bien, pero no. Dios nos está pidiendo, y escuche esto, estamos llegando a un tiempo donde nuestra fe en algún momento nos va a costar la vida. Yo solo le pido al Señor que cuando llegue ese momento, en mi caso personal, yo tenga la fuerza, yo tenga el compromiso, y pueda poner mi fe por encima de mis deseos personales. Y eso es lo que está diciendo Pedro en estos versículos 13 al 15. Si usted se fija, el versículo número 14 dice, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. Y aquí estamos hablando de la justicia de Dios en primer lugar y en segundo lugar también de la justicia de la tierra. Bienaventurados sois. Cada vez que se utiliza la palabra bienaventurado en la escritura, y si usted lo quiere comprobar, puede buscar, ¿verdad?, el sermón de las bienaventuranzas en el capítulo 5 de Mateo. Lo que está tratando es de enseñar a todos los que escuchan esa palabra es que somos dichosos. Eres feliz, eres dichoso, eres escogido, eres alguien que ha vencido la prueba. Somos bienaventurados cuando padecemos por causa de la justicia. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos. ¿De quién? Bueno, de la gente que no sirve al Señor. Y ahí nosotros podemos meter a mucha gente, podemos meter al gobierno, podemos meter a la gente impía que no conoce del Señor. Podemos incluir a un montón de situaciones que hasta cierto punto están tratando todo el tiempo de poner en prueba, ¿sabe qué? Nuestra fe. Así que ese mensaje que el Señor nos está dando en este momento, me parece a mí que es importante. Vamos a hacer una dinámica en este momento. Yo voy en este momento, permítame, vamos a hacer algo rapidito. Y es que vamos a dividirnos rapidito en dos grupos. Y yo le voy a pedir que ustedes tomen unos minutos para que discutan, ¿verdad? Una pregunta que les voy a hacer. Vamos a ver aquí, que no encuentro el botón para poder hacerlo. No lo veo. Bueno, no me permite hacerlo ahora mismo, lamentablemente, pero bueno, esa pregunta vamos entonces a contestar. Le voy a abrir el foro. Y la pregunta que quiero que nos hagamos y que vamos a discutir un poco es, ¿qué significa para usted realmente, o mejor dicho, estaría usted dispuesto o dispuesta a entregar su vida por el evangelio, por lo que usted cree? Vamos, abro el foro para que alguien comente y conteste esa pregunta. Si en 3 segundos nadie contesta, voy a comenzar a preguntar directamente. Bueno, nadie contestó, hermana Toña. ¿Qué usted cree? ¿Usted estaría dispuesta a verdaderamente
dar su vida por lo que usted cree? A ver, díganos lo que usted cree, lo que usted piensa. Vamos a ver. Desmutee su micrófono. Ahí está. Ahora sí. Bueno. Bueno, sí, ¿Qué usted pero cree que, dígame en sus propias palabras, usted estaría dispuesta a entregar su padecer muerte por lo que usted cree? sí. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué usted haría eso? Bueno. Bueno, mientras la hermana se anima a contestar, ¿qué tal? ¿Qué contesta mi hermana Margarita? ¿Cuál es su opinión, hermana Margarita? Bueno, pues me imagino que sí amo al Señor Jesús, si creo que sus promesas son fieles y verdaderas, pues tendría que morir por su causa. Okay. Si no me queda de otra, pues tendría que hacerlo. Ok, muy bien, eso es muy genuino. Rebeca, ¿qué usted cree? ¿Cómo usted nos respondería a eso? Gracias, hermana Margarita. Desmutee su micrófono, por favor. Sí, pastor, Ahora gracias. Sí, yo moriría por la causa de Jesús, por mi Cristo, por mi Salvador. Porque ¿qué la llevaría a tomar esa decisión? ¿Cómo? ¿Qué la llevaría a tomar esa decisión? Porque Él dio su vida por mí. Él se sacrificó. Okay. Y todo lo que Él ha hecho y todo lo que ha dicho es verdad. Y como una fiel seguidora, yo quiero estar caminando con Él hasta la muerte. Ok. ¿Habrá alguien, gracias, hermana Rebeca, habrá alguien dentro de los que estamos aquí conectados que piense diferente, que diga, no hace falta llegar a esa exageración de dar la vida por lo que, ¿verdad? Por lo que dice la Escritura? ¿Habrá alguien que crea diferente a lo que estamos hablando? Lo puede decir en confianza, aquí usted no va a perder la salvación por eso. Mano Otto, ¿quiere añadir algo? No lo escucho. Y esto nos va a llevar al segundo, le doy el tiempo ahora, y esto nos va a llevar al segundo subtema, al segundo punto que quiero discutir con usted. Sí, adelante, hermano Otto. Yo creo que esa es una pregunta un poco no difícil, pero todo depende de la vida que estemos viviendo en ese momento cuando nos tocaría a nosotros decidir si damos la vida por Cristo, porque a veces es fácil decir, yo estoy dispuesto a morir por Cristo, pero a veces no soportamos una prueba, no soportamos una situación y rechazamos a Cristo y nos apartamos de Cristo. ¿Cuánto más dar la vida por Cristo, no? Yo creo que sí, como usted dijo, que mencionó, si la esperanza viva que hay en cada uno de nosotros es genuina, y si nuestro amor a Dios es genuino, y si en verdad estamos queriendo agradar a Dios y llegar al cielo, yo creo que no habría ninguna duda en que pongamos nuestra vida por Cristo, pero tenemos que estar seguros de dónde estamos parados. Tenemos que estar seguros de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo simplemente porque amamos al Señor y estamos dispuestos a entregar nuestra vida. Es como Pablo dice en Romanos 8, ninguna cosa nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Señor nuestro. Pero tiene que haber una seguridad interna en nosotros para poder hacer eso. Ya, muy bien, muchas gracias. Y dándole continuidad a lo que nos acaba de decir nuestro hermano Toniel, que es muy real, ¿verdad? Todo también depende de cuál es nuestro estilo de vida en ese momento, que llegue, ¿verdad? Ese momento difícil. Escuche bien esto, una dedicación completa al Señor es la única forma
en que los creyentes vamos a poder soportar o enfrentar la persecución. O sea, si en ese momento cuando la persecución llega o se aparece o la crisis, no estamos en una dedicación completa al Señor, pues entonces no vamos a poder entender, no vamos a poder cumplir eso. Necesitamos dedicarnos al Señor. Por eso es que, y disculpando la expresión, por eso es que la cantaleta todo el tiempo mía como pastor ¿verdad? Y como predicador, de acercarnos al Señor, porque sí, puede que a veces pero siempre es lo mismo, pero conéctese el miércoles, pero venga al culto, pero venga a la iglesia. Bueno, es que son las maneras que existen para nosotros llevar una vida, por lo menos, una vida práctica, por lo menos en una congregación, en una comunidad de fe, de servir al Señor, porque aparte de eso se suma nuestra intimidad con el Señor, nuestra vida privada con el Señor también. Así que no es hasta que realmente nosotros tenemos una dedicación completa, una vida dedicada al Señor, donde nos dedicamos al Señor 100%, no un 80%, no, un 100%. Esté pasando lo que esté pasando, nosotros tenemos una dedicación al Señor, y que eso nos garantiza y nos va a ayudar a nosotros a poder ver, ¿verdad? Y entender lo que está pasando. Isaías capítulo 8:13 dice: santifica al Señor de los ejércitos mismo, y que sea tu miedo y que sea tu temor. Solo nuestro temor de Dios es capaz de vencer nuestro temor a las personas. Con un saludable temor de Dios podemos cumplir con las expectativas de coraje que se nos han impuesto. En otras palabras, cuando nosotros estamos ahí y estamos en una continua dedicación, no solamente el domingo cuando venimos al templo a las 10 de la mañana para juntos y juntas a levantar las manos, a adorar al Señor, no, sino también el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, los 7 días de la semana, en todo, una dedicación continua. Eso es lo que necesitamos. Mire, cada día es más difícil mantenernos o mantenerse firme en el Señor, en el Evangelio. Y yo no estoy poniendo en tela de juicio el poder de Dios. El poder de Dios no cambia, el poder de Dios está ahí. Pero sí a nosotros se nos hace difícil. Pero no debemos perder de vista que hemos sido revestidos de la gracia de Dios, que es la que nos ayuda a nosotros y nos da la capacidad de soportar, y aún aunque la prueba sea difícil, mantener las manos arriba al cielo y declarar que Él sigue siendo el Señor, que Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en Él habitan, que Él sigue estando en su trono de gloria y de gracia, que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Esa es la experiencia y la esperanza que nosotros tenemos que guardar, ¿verdad? De acuerdo a lo que nosotros vivimos en nuestra relación con el Señor. Quiero compartir con ustedes también. Adelante. Un comentario que yo creo que un vivo ejemplo de lo que usted está diciendo y con relación a la pregunta es Pedro. Pedro, cuando Cristo le dice que va a padecer, Pedro dice: yo estoy dispuesto a morir por ti, pero lo negó. Pero después vemos que después que es lleno del Espíritu Santo, está dispuesto a ser crucificado por el Señor. Se fue la... Bien. Así mismo es, y eso es un gran punto. En segundo lugar, vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 2 y 13. Mi hermana Mili, si me puede leer lo que aparece en pantalla, por favor. Capítulo 4. Capítulo 4, versículos 2 y 13. Está en la pantalla. Ok. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gracias. Mire, aquí en este momento Pedro continúa su discurso, por supuesto, continúa su mensaje a la iglesia, pero ahora, si usted se fija, en ese versículo aparece la palabra amados, y esa palabra amados se refiere o se puede traducir literalmente como seres o personas divinamente amadas. Recuérdese que aquí Pedro está hablando a la iglesia, y el verdadero creyente nunca ha sido
amado, apreciado por el mundo. Si nosotros en nuestra vida como cristianos hemos sido verdaderos creyentes, haga una prueba en su trabajo. Si usted se mantiene vertical, con un carácter que es intachable, con una vida cristiana que es incuestionable, usted no participa de los chistes de doble sentido que hacen en su trabajo, usted se abstiene de participar en cosas que no agradan al Señor, usted no es, ¿verdad que usted no es amado? Y yo creo que todos y todas hemos tenido esa experiencia en nuestro trabajo, en algún lugar, aún en nuestra familia. Vuelvo y repito, un verdadero creyente, una persona que ha querido llevar el evangelio y llevar una relación verdaderamente sincera con Cristo y con el Señor, nunca va a ser bien visto por los demás. Y la persecución es inevitable porque los caminos de los cristianos son tan diferentes que solo el desprecio y el resentimiento se generan en un mundo poco apreciativo y malentendido. Nosotros vivimos en una selva, hermanos y hermanas, donde todo tiempo, en todo momento, nuestra fe está siendo probada, nuestra fe está siendo cuestionada, donde nuestra fe está siendo todo el tiempo, hasta en ocasiones, ridiculizada por gente que no conoce al Señor y por gente que no tiene una experiencia con el Señor. Por eso nosotros tenemos que entender y tenemos que comprender, y yo digo haciendo hincapié en lo mismo, que nosotros somos revestidos de la gracia del Señor, y gracias a ese revestimiento de la gracia de Dios, nosotros podemos soportar todas estas cosas que estamos discutiendo hasta este momento. Mire, la persecución del cristiano es inevitable. Es realmente una prueba. La palabra literalmente significa arder. La palabra que nosotros encontramos en el capítulo 4, versículo 12, esa palabra que dice, esa expresión que dice, no os sorprendáis del fuego de prueba. Del fuego de prueba, literalmente lo que significa es arder, que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. En otras palabras, no te sorprendas. No te sorprendas, porque eso es parte de lo que verdaderamente es servir al Señor. Y está hablando alguien que experimentó hasta ese momento en que escribe esa epístola a la iglesia, que experimentó de cerca las pruebas, ¿verdad? La persecución. Así que como nosotros como creyentes, como cristianos, no debemos pensar que es extraño si somos probados. Más bien debemos preguntarnos por qué no somos probados. ¿Vieron? Ahí está la diferencia. A veces yo creo que nos tenemos que preguntar, ¿por qué no somos probados? Si un verdadero creyente tiene que ser probado todo el tiempo. Dios nos está refinando. Y mientras lo hace, debe haber algún sacrificio y sufrimiento de nuestra parte. Claro que sí, yo creo en eso. Claro que sí, porque el diamante, cuando es probado por el fuego, el oro es probado con el fuego, ¿verdad? Y se saca lo mejor. Pues por supuesto, si estamos en una prueba, claro que tenemos que en algún momento sufrir, nos va a doler, nos va a causar quizás lágrimas, nos va quizás a sacar las canas, se nos va a caer el pelo, el problema, quizás muchas veces nos va a quitar el sueño, pero hermanos y hermanas, estamos siendo procesados. Y al final del día, el producto va a ser un producto mejor. El producto va a ser un producto que va a dar mejor brillo. Dios nos está refinando. Dios está trabajando con nosotros. Nunca, iglesia, nunca, hermanos y hermanas, llevaremos la corona si nunca llevamos la cruz. ¿Escuchó eso? No podemos llevar la corona si no hemos llevado la cruz en nuestras espaldas. Y entonces tenemos que mirar y tenemos que entender que en nuestra vida cristiana, en este proceso, vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por sufrimientos, pero no permitir que esos sufrimientos nos quiten a nosotros la esperanza, como leí al principio, en ese capítulo número 1, versículo número 3, esa esperanza viva que se nos dio a nosotros a través de la resurrección de Cristo. Dice el versículo 13, si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Esto parece contraproducente lo que dice el versículo 13. En otras palabras nos está diciendo, no, gózate.
ríete, disfruta, porque mientras tú participes de los padecimientos de Cristo, gózate, no te preocupes, no tengas miedo, Dios está contigo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea, hay una recompensa futura. Si queremos utilizar una palabra de domingo, hay una alegría escatológica, hay una alegría que viene en el futuro, que quizás ahora no lo vas a experimentar, pero cuando estemos con el Señor, cuando estemos allá en la presencia del Señor, vamos a disfrutarla en su totalidad, a cabalidad. Por eso tenemos que entender y tenemos que aceptar, repito, tenemos que aceptar que vamos a padecer, que vamos a sufrir. Y el padecimiento debe producir en nosotros una mayor consecuencia en nuestro servicio al Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4, y con este texto, esta tercera parte, ¿verdad? Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la firmeza y la humildad dentro de la prueba. Le voy a pedir a Pastora Abigail que lea esos textos, por favor. Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Gracias. Aquí nosotros vemos en estos 5 versículos de ese capítulo número 5, si usted se fija, tocamos algunos versos del capítulo 3, uno del capítulo 4 y ahora el capítulo 5, ¿verdad? Le invito a que luego tenga el tiempo y pueda entonces leer estos 3 capítulos en su totalidad para que usted vea y descubra otros asuntos que el apóstol Pablo, perdóneme, el apóstol Pedro está discutiendo y está enseñando para la iglesia. Pero específicamente en el versículo número 1, Pedro se describe aquí a sí mismo como un compañero de los ancianos en Asia Menor. Aunque Pedro pudo haber reclamado el oficio de apóstol, Pedro en ese momento en que escribe entendió el llamado de Dios en su vida para apacentar la grey de Dios. En otras palabras, para traer fortaleza, para traer paz. Así que en lugar de exaltarse a él mismo, Pedro se vio a sí mismo como un compañero de los líderes de aquel tiempo. Por eso dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, y dice, yo anciano también con ellos. O sea, en otras palabras, Pedro se pone al mismo nivel de liderazgo de las personas que están liderando la iglesia en aquel momento. Y dice, y testigo también, por supuesto, ya hemos discutido anteriormente, que Pedro también padeció de muchos sufrimientos, ¿verdad? Testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. O sea, hay una afirmación escatológica, futurística aquí. Hemos sufrido, yo he sido partícipe del sufrimiento, pero viene más adelante una gloria poderosa de parte del Señor para nosotros. En el versículo número 2 dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Este verso se ha utilizado mucho para hablarle a los líderes de la iglesia, a los pastores, a la gente que tiene algún cargo eclesiástico. Pero específicamente aquí
en el versículo número 2, al líder se le da la responsabilidad específica entre el pueblo para alimentar el rebaño de Dios, para dar comida, para dar pastos frescos, para dar agua, para dar ese alimento necesario que las ovejas necesitan, que la iglesia necesita. Mira, hermano, por eso es tan importante que dentro de todas las iglesias y desde cada púlpito se predique la palabra, no se predique otra cosa, no, se predique, se enseñe la palabra, se practique el querigma, o sea, se practique la predicación, la enseñanza, el didaché, esa manera en que nosotros enseñamos, que aprendemos. Eso es lo que significa realmente, ¿verdad? El trabajo del líder que está al frente de una congregación. Claro, en este caso, bueno, yo soy el pastor de ustedes, pero si yo no fuera el pastor, de igual manera, y fuera otra persona el pastor, la responsabilidad es de dar un buen alimento. Hay que alimentar al rebaño de Dios. La gente necesita escuchar la palabra, no la noticia, no los cuentos del camino, no las cosas que aparecen y no, la palabra del Señor. Así que Pedro le recuerda, ¿verdad?, a las autoridades que el Señor, ¿verdad?, necesita ser predicado. La palabra griega para alimentar también se traduce como cuidar, como pastorear. Así que no debe haber falsa humildad ni rechazo a servir en el oficio pastoral. El anciano cristiano sirve con entusiasmo, ¿verdad?, una mente lista, y no por ganancias vergonzosas. Aunque la ganancia deshonesta normalmente se refiere al dinero, aquí se refiere a cualquier esfuerzo para obtener ventajas sobre alguien más. Mire, por eso es que el líder cristiano, y aquí, ¿verdad?, voy a hablar específicamente, los pastores, no podemos abusar de nuestro poder de convencimiento ante la gente. Nosotros los pastores estamos para orientar a la gente, para llevar a la gente a pastos frescos, para acompañar a la gente. No estamos para otra cosa. No estamos para sacarle dinero a la gente. No estamos para decirle a la gente lo que tiene que hacer. No estamos para eso. Quizás usted ha encontrado muchos pastores, ha conocido a muchos pastores a través de su vida cristiana, ¿verdad?, que actúan de diferentes maneras, pero lo que nos dice el apóstol Pedro aquí es que el pastor no puede tener ganancias deshonestas, y eso incluye muchas cosas. No puede aprovecharse. Tiene que ser alguien, ¿verdad?, con un buen carácter, y un carácter que se parezca hasta cierto punto al carácter de Cristo. Y esto también se amplía hacia los líderes. Esto incluye también a los líderes. Los líderes deben liderar siendo ejemplos y sirvientes. Jesús en un momento dado dijo: yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Y el líder tiene la capacidad, o tiene que tener la capacidad y el deseo de servir a los demás. Un desafío que hoy día los líderes enfrentan, cristianos, es saber cómo equilibrar la sumisión y la autoridad. Voy a repetir eso. Un desafío que nosotros los líderes tenemos, específicamente nosotros como pastores, que tenemos, es saber cómo equilibrar la sumisión versus la autoridad. Muchos pueden dar testimonio del dolor causado por líderes demasiado entusiastas y de la confusión causada por líderes temerosos de actuar, pero debemos mostrar nosotros un equilibrio que se debe encontrar o debe aparecer cuando los líderes espirituales se someten a la palabra de Dios y entonces utilizan la palabra de Dios como guía para liderar. Hermanos y hermanas, ese equilibrio se convierte en fuente de vida a través de la oración y la manifestación del fruto del Espíritu. No podemos ser, y aquí me refiero, por ejemplo, a pastores o a líderes, no podemos ser líderes autoritarios. No podemos ser líderes que atropellen. No, usted va a hacer lo que yo diga. No, usted tiene que hacer esto porque yo lo digo. No, así no es. Así no funciona la iglesia, así no debe funcionar un pastor. No, o una pastora. No, nosotros estamos para dirigir al pueblo,
para ser humildes, para mantener firmeza, por supuesto, con nuestras posturas, pero al mismo tiempo para ser humildes en nuestro servicio y en nuestro ministerio. Pedro está hablando a la iglesia, y específicamente en esos versículos del 1 al 5, ¿verdad? Le habla a los ancianos, le habla a aquellos que dirigen la iglesia del Señor, y dice el versículo número 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. En otras palabras, tú no estás por encima de la gente que está en tu iglesia. Tú no eres mejor que ellos. Tú no eres mejor, no eres más importante que el hermano que llegó ayer al templo o a la iglesia que se convirtió. No, aquí todos y todas somos iguales. Somos medidos con la misma medida. Somos iguales, somos la imagen de Dios. Por supuesto, hay roles que nosotros cumplimos, pero esos roles, como dice la escritura aquí, no pueden estar por encima, ¿verdad?, del cuidado o de la gente que Dios ha puesto sobre o bajo nuestro cuidado. Y dice el versículo número 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahora, en el versículo número 5, quiero también, no está en la pantalla, pero quiero leer, se los dice igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos, también aquí añade, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es interesante porque entonces en este versículo número 5, Pedro incluye también a los más jóvenes, a los creyentes más jóvenes. Y esos creyentes más jóvenes no necesariamente se refiere a jóvenes en edad, ¿ok? También se refiere a jóvenes en la fe, ¿ok? Así que estos creyentes que son jóvenes en la fe y también pudieran ser jóvenes en edad, deben someterse a la sabiduría de los mayores. Sin embargo, acabamos de ver que los ancianos de la iglesia deben tener la relación de sirvientes con todos en la iglesia. Por lo tanto, esta sumisión, ¿verdad?, de los jóvenes a los ancianos es de una acción mutua de amor, de respeto. Si los ancianos son orgullosos, Dios se resistirá a ellos a través del esfuerzo de la juventud. Mire, yo he dicho esto muchas veces, obligado ni de aquí a la esquina, pero cuando hay un espíritu de humildad, cuando hay una actitud benevolente, cuando hay una actitud de cordialidad, de cortesía, nosotros hacemos las cosas, nos movemos, ¿verdad que sí? Y eso es lo que nos está hablando el apóstol Pedro, ¿verdad? En estos 5 versículos de ese capítulo número 5 del libro de Primera de Pedro. Yo creo aquí que me parece, y quiero abrir el foro para si alguien tiene algo que comentar, alguien tiene algo que añadir, pero antes de eso quiero lanzar esta pregunta para que también pensemos. ¿Qué le promete Dios a los líderes espirituales fieles? ¿Qué le promete Dios a los líderes espirituales que son fieles? Vamos a ver. Y la respuesta la podemos encontrar en el versículo número 4. ¿Qué es lo que le promete el Señor a estos líderes fieles? Vamos a ver, algún voluntario o voluntaria. La corona incorruptible. La corona. Muy bien, pastora, y muy bien, hermana Toña. Se ganaron una tarjeta de Starbucks para ustedes. Las 2 el domingo se las doy. Así que eso es lo que le promete el Señor a esos líderes espirituales que son fieles. Una corona incorruptible de gloria. Recuerde que yo mencioné hace un rato que no podemos cargar o llevar la corona si no hemos cargado la cruz. Así que eso es parte de nuestro proceso como cristianos. Mire, hermano, Dios nos declara y nos llama a nosotros que somos un pueblo firme, que somos iglesia. No todo el mundo tiene el privilegio de llamarse iglesia. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos los redimidos y las redimidas del Señor. Nosotros somos
¿verdad? Los escogidos del Señor porque nosotros le servimos a Él. Así que si alguien tiene alguna pregunta, comentario, vamos a ver, alguien que quiera aportar algo a este tema que estamos hablando en esta noche. Yo quiero decir algo. Hello. Adelante. Uno tiene que entender que los cristianos no van a llegar al cielo solamente porque están sufriendo, sino que van a llegar al cielo porque sufren y en el sufrimiento se mantienen firmes al Señor. El sufrimiento del cristiano no nos abre la puerta al cielo. Lo que nos abre la puerta al cielo es el sufrimiento, permaneciendo fieles a lo que Dios nos ha dado y siéndole fiel al Señor en todo momento. Muy bien, excelente, así mismo es. ¿Alguien más? Es la firmeza lo que trae la garantía de la promesa de Dios sobre nosotros. Es la firmeza. Hablaba, o mejor dicho, le comentaba a un pastor, un amigo pastor que fue mi miembro en algún momento, lo pastoreé en algún momento y ahora está pastoreando. Y le mencionaba y le decía que la constancia produce carácter. Y la constancia realmente es lo que nos ayuda a nosotros a mantenernos firme, a dar frutos. Así que hay que mantenerse, hay que seguir ahí. Hay que mantenerse firme, hay que ser constante. Aunque hayan 5, hay que ser constante. Aunque hayan 100, hay que ser constante. Aunque haya $1, hay que ser constante. Aunque haya $1,000, hay que ser constante. La constancia forma el carácter, nos ayuda a nosotros a mantenernos firmes, ¿verdad? Y a poder arrebatar esas promesas que el Señor nos ha dado. Y muy bien lo que dice el hermano Toniel, es muy cierto. La firmeza, ¿verdad? En el sufrimiento es lo que trae, ¿verdad? Esa recompensa que Dios nos ha prometido. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Okay. Que el Señor te bendiga a todos. Adelante. Mi pregunta es, ¿cómo un creyente puede saber si lo que está pasando en su vida es por desobediencia del Señor o por estar en la prueba? ¿Cómo uno puede saber? ¿Diferencia? Bueno, rapidito, esa pregunta te la puedo contestar, Iris, de una manera, desde mi opinión. Yo creo que uno puede darse cuenta cuando uno está atravesando una prueba o dificultad, cuando comete o hace malas decisiones. ¿Okay? Cuando uno toma una mala decisión, eso trae una consecuencia. Claro que sí. ¿Okay? Y esa consecuencia o esa prueba o sufrimiento no se la podemos adjudicar a Dios. Sin embargo, aunque no se la podemos adjudicar a Dios, Dios promete acompañarnos en ese momento y estar con nosotros en ese momento. ¿Ok? Eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo nosotros sabemos cuándo es una prueba que viene de parte de Dios? Bueno, cuando en ese proceso de esa prueba estamos siendo probados, valga la redundancia, y nosotros sentimos el acompañamiento de Dios mientras estamos en ese proceso. Y vemos que el Señor saca de nosotros algo diferente. En otras palabras, estamos pasando por ese momento difícil y aunque lloramos, no sufrimos. Amén. Así es. O sea, aunque estamos dolidos, nos mantenemos fortalecidos porque Dios está ahí. Yo creo que esa es la gran diferencia. Hay cosas que ocurren porque tomamos decisiones que no son las correctas y nos afectan, pero hay cosas que pasan y que Dios nos permite que nosotros pasemos. Y aún en medio de ese proceso, Dios nos fortalece. Óigame, en los dos casos, Dios nos fortalece y nos acompaña. Pero yo creo que estemos claros. Hay decisiones que a nosotros nos meten en una dificultad, pero también hay decisiones de parte del Señor que producen en nosotros un mayor carácter y mayor
servicio al Señor, si pudiéramos decirlo también de esa manera. Pero muy buena pregunta, Iris. ¿Alguien más? Adelante, pastor. Lo importante sería que no importando sea consecuencia o prueba, que tengamos la certeza y la seguridad de que de la misma manera Dios va a estar con nosotros y nos va a fortalecer en esa fe que hemos tenido en Él. No importa si Amén. consecuencia o sea prueba. Eso amén. Eso amén. Y para eso, y para ponerle un sello poderoso a ese comentario que acaba de decir mi esposa, la pastora Abigail, lo que nos dice primera Pedro capítulo 5, versículo 10, perdón, y 11, es poderoso. Dice la Biblia, escuche bien esto, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Mire lo que dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y culmina con el versículo número 11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, el sufrimiento del cristiano, escuche esto, el sufrimiento del cristiano no es la última palabra en la historia de la redención. No. La última palabra es la victoria sobre el sufrimiento que tiene lugar en la gracia de Dios. Si usted se acuerda, yo comencé esta clase diciendo que la gracia de Dios es la que nos da a nosotros la garantía y nos ayuda a nosotros, nos da la capacidad de soportar la prueba, de soportar el sufrimiento. Así que Dios nos hará a nosotros los cristianos perfectos y alcanzaremos esa perfección cuando hayamos vencido, cuando hayamos pasado eso difícil, eso que dice el versículo número 10 es importante para todos nosotros, ese versículo, y se lo voy a volver a leer. Mas el Dios de toda gracia, anótelo por ahí, el capítulo número 5, versículo 10 y 11, primera de Pedro, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Mira, hermano, tu tiempo de padecimiento se va a acabar, va a terminar, va a pasar. Tenlo en cuenta, no lo olvides, eso va a terminar. Después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo, o sea, Jesús mismo, os perfeccionará, os afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá. Óigame, yo creo que eso para nosotros es razón suficiente para mantenernos firmes, para seguir luchando, para no decaer, para sacudirnos del sufrimiento, cual sea, y entender que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Gloria al nombre del Señor. Y digo esto y siento el Señor porque verdaderamente eso es lo que el Señor nos está diciendo. Mantengámonos firmes, mantengámonos humildes. El Señor ha prometido que está con nosotros. El sufrimiento del cristiano no es la última palabra en la redención del mundo, en la redención del ser humano. No, la última palabra es la victoria sobre el sufrimiento. Así que la vida a la que Dios llama a sus hijos, o sea, la que Dios nos llama a nosotros, es una vida de aventura que no se puede cumplir con nuestro propio poder, sino que la cumplimos gracias a la fortaleza y al acompañamiento de ese consolador, de ese Espíritu Santo que está con nosotros todos los días. Nos estamos preparando para celebrar el día de Pentecostés. Hace varias semanas celebramos la resurrección, la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y nos estamos preparando para ahora celebrar el acontecimiento del Pentecostés, de ese Espíritu Santo que irrumpe, que acompaña, que entra, ¿verdad?, a la formación de la iglesia. Hermanos y hermanas, en Dios no hay finales tristes. Siempre hay un final de gloria. Siempre hay un final de bendición. Así que no te me desesperes. No pierdas la fe. Mantén tu cabeza en alto. Lo que estés pasando es pasajero.
mantén tu cabeza en alto, la enfermedad va a pasar, el problema va a pasar, pero lo que no va a pasar y lo que no va a terminar es el amor de Dios y la misericordia de Dios para ti. Vamos a orar en esta noche para